les bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí alabando al Señor, glorificando a Dios, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues en esta hora estamos dispuestos a alabarle y los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Soy libre, y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Y yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo
sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar una vez más en fuentedeaguaviva.org. Estamos muy contentos nuevamente porque a través de estos medios podemos juntarnos cada semana y poder transmitir el mensaje a cada uno de ustedes. Gracias una vez más por su asistencia. Gracias por estar con nosotros. Estoy contento porque oficialmente ya en este domingo que viene vamos a abrir nuevamente la iglesia. Y todos ustedes están invitados para que asistan y vengan y que todos juntos nos congreguemos para alabar y glorificar su santo nombre. Así que les invito desde ya para que se preparen, que traigan sus máscaras, que tomemos todas las medidas de precaución posibles para estar todos juntos en este templo alabando y glorificando su santo nombre. Así que le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por asistir a este sitio que es su sitio. Le invito para que tome su Biblia y vamos a continuar el día de hoy en la enseñanza acerca de las señales del fin. Y lo que vamos a ver en esta noche es aprendiendo de la higuera. Aprendiendo de la higuera. Y quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, del verso 32 a el verso 36. Y la palabra del Señor dice de esta manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque en este día tú nos tienes todavía con bien. Gracias porque nos tienes en el hueco de tu mano. Y sabemos que tu gracia, Señor, viene a estar sobre cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice a cada persona, Señor, especialmente a los que nos están viendo a través de estos medios sociales. Bendice a cada uno, Padre, y abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos captar, Señor, el mensaje de esta tarde. Gracias te damos una vez más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos entonces con esta travesía que hemos estado haciendo por varias semanas acerca de las señales del fin. Yo espero que usted se esté gozando, que usted esté aprendiendo. A cada semana hemos visto una cita diferente, un tópico diferente, y ahora nos toca estudiar acerca de la higuera, que el Señor mismo, el Señor Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de ella. Como les he dicho, en este caminar de la profecía bíblica es como ir en una carretera y al final vemos unos rótulos que nos indican hacia dónde vamos. El rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo y ese periodo de tribulación que está entre medio, que es un periodo de 7 años. Cuando vamos manejando en la carretera, en la autopista, vemos que a los lados aparecen ciertos rótulos y nos van ayudando, nos van diciendo a qué distancia estamos, qué tanto nos falta para llegar al destino final.
De la misma manera es la santa palabra de Dios. Son esas citas que nos enseñan las señales hacia dónde nos dirigimos, en qué tiempo estamos viviendo, y ya hemos visto varias citas de ellas, y en las últimas 2 semanas he enseñado acerca del nacimiento de Israel. Este fue un acontecimiento extraordinario y fue a partir del 14 de mayo de 1948 que comienza prácticamente el reloj de Dios. Ahí comienza la cuenta regresiva, y hoy vamos a saber por qué razón digo que es la cuenta regresiva. ¿Qué fundamentos hay detrás de todo esto para hablar acerca de esa cuenta regresiva? Pues cuando vamos en nuestra carretera, en la carretera donde vamos manejando, ya dije, aparecen esos rótulos, pero no solamente aparecen rótulos, también aparecen árboles. Y cuando vemos esos árboles, los árboles nos dan vida, nos alientan y podemos ver los paisajes que salen a los lados. Y hoy tenemos un árbol en nuestra carretera profética, y este árbol lo encontramos aquí en Mateo, en el capítulo 24, y es Cristo Jesús el que nos señaló el árbol de la higuera, y específicamente Él nos dijo que tomáramos cuidado de la higuera, que viéramos su ejemplo. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de la higuera? ¿Qué es lo que la higuera tiene que darnos para saber específicamente en qué tiempo estamos en las Santas Escrituras? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la misma palabra de Dios nos enseña precisamente todos los eventos de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, las señales, todas estas cosas. El Señor nunca nos dejó ignorantes. Él siempre nos enseñó, siempre nos advirtió, siempre nos enseñó a todas las señales del fin de los tiempos. Y en esta noche vamos a ver esta que nos corresponde ver, que sería acerca de la higuera. Y es Cristo Jesús, es el que nos insta, el que nos enseña y el que nos alerta, nos advierte en mirar la higuera. Y Él es el que conoce todas las cosas y tiene que tener un propósito, un buen propósito, para poder decirnos: miren a la higuera, miren a la higuera. Y esa higuera es Israel. Y concerniente a Israel, Israel es el reloj de Dios. Si usted quiere saber en qué tiempo estamos viviendo, todo lo que tenemos que hacer es fijarnos, mirar lo que le acontece a Israel, porque Israel es el reloj de Dios delante de todas las naciones. Así que ponga su dedo en el renglón acá en el capítulo 24 de Mateo y en el verso 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una pequeña historia que nos enseña o nos muestra algo moral, nos educa, nos enseña. Y el Señor aquí nos habla específicamente y dice: de la higuera aprended. Entonces tenemos que aprender de la higuera. ¿Qué es lo que Cristo Jesús quiere que nosotros aprendamos a la higuera? Y la higuera simplemente representa el pueblo de Israel. A través de las Santas Escrituras nos damos cuenta de cómo Dios habla acerca de Israel y lo presenta como la higuera. Y aquí es donde tenemos que adquirir ese conocimiento profético de lo que el Señor Jesucristo está hablando, de lo que Él está diciendo, y nos va a enseñar algo precisamente por medio del árbol de la higuera. Por eso nos habla específicamente de la higuera aprended la parábola, esa narración pequeña de esa historia que nos da una enseñanza moral, que nos muestra algo
y nos compara a entender una cosa con la otra, y de esa manera abre nuestro entendimiento, abre nuestros sentidos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere comparar con la higuera, con la enseñanza de la higuera, para que nosotros, la iglesia, la entendamos, la comprendamos? Y sigue diciendo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces comienza a dar esa pequeña historia, ese relato, esa narración de lo que sucede a la higuera, para que estemos alertas y hagamos la comparación a lo que le sucede a Israel. Y él habla que cuando ya la rama está verde y brotan esas hojas, es el tiempo de la cosecha. Ha llegado a su madurez, ha llegado a su tiempo para ser cosechada. Y esta es la reunión de los hijos de Israel, cómo llegaron a ser nación en un solo día. Y esto lo hemos visto en las 2 últimas semanas. Para que usted pueda entender lo que estamos hablando el día de hoy, entonces necesita ver las últimas 2 clases donde hablamos del nacimiento de Israel. Y nosotros vamos a ver ahora la conclusión del fin. ¿Qué es lo que el Señor quiere concluir con esta comparación de la parábola de la higuera con el pueblo de Israel? Y aquí específicamente nos está hablando precisamente de esto. Así que dice: de la higuera aprended la parábola. Muy bien. Entonces queda por hecho, queda sentado de que vamos a aprender de la higuera. Nos va a enseñar algo. Y cuando veamos su rama que ya ha brotado, que están ya maduras, sabemos de que entonces el verano está cerca. Quiere decir que tenemos que poner nuestra atención en Israel. Cuando Israel ya esté maduro, ya esté fuerte, ya esté poderoso, sabemos entonces que el verano ya llegó y la venida del Señor, ese fin se acerca, y eso lo vimos en las últimas 2 semanas. Para que entienda un poquito más de lo que hemos hablado en las últimas 2 semanas, hablamos acerca del valle de los huesos secos. Y para poder entender eso, quiero que ponga atención en la lámina que está en la pantalla. Ese círculo que aparece ahí representan las 4 estaciones del año. Y la primavera comienza el 21 de marzo. Luego de la primavera comienza el 21 de junio, comienza el verano. Y esto es bien importante porque el Señor nos dice que cuando la higuera ya tiene sus hojas y está llena de hojas, ha llegado el verano. Y esto es muy importante. La primavera comienza a surgir, comienza a brotar. Cuando está ya frondosa, ha llegado el verano. El 21 de septiembre oficialmente comienza el otoño. ¿Qué sucede en el otoño? Todas las hojas comienzan a caerse y a ponerse más seco. El 21 de diciembre comienza el invierno. Aquí es donde está totalmente seco todo. Y así es como corre todo el ciclo a través del año en estas estaciones. Y el Señor no lo advirtió, nos está hablando de eso. Si quiere ser más visual todavía, cuando nos vamos específicamente a un árbol o a la higuera, en el otoño ya se secaron y se marchitaron todas las hojas y comienzan a caerse porque ya se pasó de maduro. Cuando llega ya en pleno invierno, invierno quiere decir inverde, no verde. Quiere decir que ya está todo seco, ya no hay hojas, está totalmente seco. ¿Se acuerda del valle de los huesos secos? Eso es lo que representa. Se mira como que está muerto, no hay hojas, no hay fruto, no hay rama, no hay nada. El árbol está ahí,
Está vivo, sí, pero está totalmente seco. Luego en la primavera comienza otra vez a retoñar las hojas, las flores, y cuando está frondoso, cuando está en todo su apogeo, ha llegado el verano. Y esto es lo que el Señor quiere que usted y yo nos fijemos en este ciclo de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Y pone esa comparación con Israel. ¿Qué es lo que le pasa a Israel? En las últimas 2 semanas vimos de que en el invierno, es decir, 500 años antes de Cristo Jesús, Israel pierde su soberanía y se quedó prácticamente sin hojas, sin flores, se quedó seco. ¿Se acuerda cuando el profeta dice que cuando llegó a ese valle vio a los huesos? Y él dice, de sobremanera secos, y así se quedó Israel. 500 años antes de Cristo Jesús pierde su soberanía, más 2000 años después de Cristo son 2500 años en los cuales Israel se quedó totalmente seco, como un valle de huesos secos. Y todo comienza 500 años antes de Cristo, cuando los babilonios invadieron Israel, prendieron fuego a la ciudad, saquearon a todo Jerusalén, se llevaron todos los utensilios a Babilonia, y ahí fue cuando Israel empezó a caer y a descender tan bajo, de tal manera que perdió toda su soberanía y se quedaron como un valle de huesos secos. Pasa todo ese tiempo y después de 2500 años, cuando llega la primavera, cuando renace Israel, el 14 de mayo de 1948, es cuando sucede la primavera en Israel. Luego, adelantamos el reloj 70 años. Israel ahora ha florecido, está en su pleno apogeo. Es uno de los países más poderosos del mundo. Es uno de los países más ricos del mundo. Es uno de los países más intelectuales del mundo en tan solo 70 años. Y esto es sorprendente delante de nosotros y es lo que Cristo Jesús nos dice. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, Él nos está diciendo la parábola de ver la higuera que representa a Israel. Lo que le pasa a la higuera, le pasa a Israel. La higuera se secó, ya reverdeció. Israel se secó, ya reverdeció. Cuando veamos estas cosas, así también vosotros. Y le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Cuando nosotros veamos que suceden estas cosas, sabed que está cerca la venida de Cristo Jesús. Por esta razón, todos la iglesia y los profetas de 200 a 300 años atrás de nosotros no pudieron entender estas citas, no pudieron captar estas citas, pero ahora nosotros sí podemos captarlas porque ha sido en nuestro propio tiempo que se han cumplido estas citas delante de nosotros. Por esto es un llamado a la iglesia. El Señor le está hablando directamente a la iglesia, no le está hablando a Israel, no le está hablando al mundo, le está hablando directamente a la iglesia de estar atentos, de estar viendo estos acontecimientos que cuando sucedan sabemos que está cerca la puerta. Cuando usted hace una suma de todo lo que hemos visto en este viaje profético, usted ya debe de darse cuenta entonces de que estamos muy cerca a las puertas de la venida de Cristo Jesús y la iglesia debe de estar preparados. Y por eso a todo lo que nos pasa en el día de hoy debemos de estar atentos porque nosotros somos esa generación. Nosotros somos los que nos toca ver todos estos acontecimientos y más acontecimientos que vendrán delante de nosotros.
Por eso al final del verso 33 dice, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, si Israel ya es un país fuerte, poderoso en el mundo, si ya llegó soberano a Israel, entonces la venida de Cristo Jesús tiene que estar ya muy cerca. La venida de Cristo Jesús es inminente y nosotros somos esa generación. Por eso el Señor hace ese énfasis. Conoced que está cerca. Necesitamos entender, necesitamos conocer. Y Él habla acerca de la rapidez de estos acontecimientos. Desde el momento en que nació Israel, todo ha pasado rápidamente. Israel creció, ha sido una nación poderosa delante del mundo y se sigue moviendo a pasos agigantados. Y la iglesia está viendo, es testiga de todos esos acontecimientos con relación a Israel. Todo lo que le pase a Israel tiene que ver con la profecía final. ¿Por qué razón? Porque Israel simplemente es el reloj de Dios, es el reloj de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante aquí en el verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que se acerca a las puertas. Y luego sigue diciendo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, repite 2 veces la misma palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios repetía 2 veces el nombre de alguien o de algo, era porque se tenía que tomar mucha atención. Moisés, Moisés, Abraham, Abraham. Y ahora el Señor dice, de cierto. En otras palabras, pongan atención a lo que estoy diciendo porque es verdad. Es lo que está diciendo el Señor. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, más claro, ya no se puede. Ese versículo es autosuficiente para nuestro entendimiento. Él claramente está diciendo que no pasará esta generación que ha visto el nacimiento y el crecimiento de Israel hasta que todo esto acontezca. Se fija, porque en los últimos 2 años las cosas han estado caminando de una manera tan rápida. Tantos acontecimientos proféticos en tan poco tiempo, en 2 años nada más. Y hoy día, se fija por qué estamos guardados en casa, por la pandemia. ¿Es una pandemia a nivel local? No, señor, no, señora. Ni siquiera es a nivel estatal, ni siquiera es a nivel nacional, es a nivel mundial. Y el Señor claramente está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces queda muy claro esto. La pregunta es, ¿de cuánto tiempo es una generación? Para que podamos poner atención entonces a la generación, a las claves que nos está dando aquí el Señor Jesucristo. Y cuando nos vamos al Salmo 90, al verso 10, la palabra del Señor dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Queda claro pues que una generación, de acuerdo a este versículo, una generación consta de 70 años.
70 años es una generación. Y a los más robustos son 80 años. Entonces nos da otros 10 años de pilón. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con todo esto? Si al principio nos dijo que aprendiéramos de la higuera, y la higuera representa a Israel, y la higuera se queda seca y luego vino el verano y se puso robusta. Israel se quedó como el valle de los huesos secos y en 1948 nace Israel. Lo que el Señor está diciendo aquí es que tenemos que sumar al 14 de mayo de 1948 esos 70 años que consta una generación, y como resultado nos va a dar al año 2018, mayo 14 del año 2018. ¿Se fija? Hace 2 años atrás exactamente se cumplieron los 70 años de existencia de Israel. Y mire dónde está Israel ahora. ¿Se ha dado cuenta entonces que de hace 2 años a esta parte todos los acontecimientos han pasado tan rápidamente y más acontecimientos pasarán? Porque el Señor claramente nos dijo que no va a pasar esta generación, la generación que usted y yo estamos viviendo, no va a pasar sin que hayan ocurrido todas estas cosas, y por eso todo tiene que estar pasando en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios. Y Dios, hermano, lo tiene muy, muy calculado todo. Por esa razón, Dios es muy cuidadoso con todo. Vamos otra vez a volver a Mateo en el capítulo 24. A ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando veamos todo esto que está pasando, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos entonces que la caída de Israel, la subida de Israel, cuando Israel llega a ser la nación más poderosa del mundo, cuando veamos todo ese acontecimiento en Israel, debemos de saber entonces que está cerca a las puertas. Si ya todo eso le pasó a Israel, ¿qué más hace falta? Una sola cosa hace falta en este momento. Es la construcción del tercer templo. Y si usted se fija en la lámina que está en la pantalla, ya los israelíes comenzaron a hacer planes para construir su tercer templo, y de esta manera se miraría en la explanada del templo ahí en la ciudad de Jerusalén. Ellos están preparados. Esta sería una vista de cómo quedaría dividida la explanada del templo de los judíos y la mezquita que correspondería a los árabes, y de esta manera ambos pueblos firmarían ese tratado de paz, y es ahí donde entonces vamos a entrar en ese periodo de la tribulación. Por eso ya queda muy poco tiempo. Nosotros somos esa generación. Ellos ya tienen la vaca roja o la vaca bermeja para los sacrificios. Se fija, la que está en la pantalla es una vaca, el que está ahí es un sacerdote judío, y ellos ya tienen los elementos del tercer templo. Ese es el candelabro que aproximadamente mide 7 pies de alto, es de puro oro fino y está encapsulado en vidrio contra balas, porque es de mucho valor, de mucho precio, y ellos ya están preparados. Esta sería la mesa de los panes. Eso que usted ve ahí sería el altar del incienso y el vestuario del sacerdote. Esas son las arpas para la música que se tocaría en el santuario o en el tabernáculo. Estos son ya los sacerdotes. Ya hay una academia de sacerdotes. Desde hace como 5 o 3 años atrás comenzó ya el Sanedrín,
a preparar estos sacerdotes. Entonces ellos ya están preparados, lo único que no tienen es el terreno y construir el templo. Pero yo puedo asegurar de que en las próximas semanas o meses vamos a estar viendo este acontecimiento delante de nuestros propios ojos. Esto que vemos aquí sería un simulacro acerca del sacrificio de los borregos o de los carneros que se van a sacrificar en el nuevo templo. Se fija, ya están los sacerdotes ahí. Ese sería el vestuario de lino fino, blanco, sin mancha, sin arruga. Lo que va ahí en ese camión son lo que le llaman en inglés the cornerstone, es la piedra angular, son los fundamentos donde van a construir ya el templo. Ya las piedras ya las tienen ahí, las vacas, los corderos, los vestuarios, todo ya lo tienen. Lo único que no tienen es el lugar, pero pronto ellos lo van a tener y van a construir en un tiempo récord ese lugar. Y ahí van las piedras donde ellos van a edificar el nuevo templo, el nuevo tabernáculo a Jehová. Se fija qué tan cerca estamos nosotros del fin. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es lo que el Señor está diciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Su palabra es poder. Y Él está diciendo que su palabra no pasará. En otras palabras, lo que está escrito aquí tiene que pasar. Así llueva, truene o relampaguee, el Señor va a cumplir su palabra. Así el cielo se acabe, así la tierra pase, Dios va a cumplir su palabra y Él tiene un cumplimiento eterno para cada una de estas cosas. Y Él mismo está hablando de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No podemos cambiar la mente de Dios. No podemos cambiar lo que ya está escrito. Por eso el Señor mismo dice, maldito aquel que le agregue a la palabra de Dios o le quite a la palabra de Dios, porque lo que ya está escrito, escrito está. Y lo que Él está diciendo, podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir y se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. La palabra de Dios es tan real, es tan eficaz, es tan poderosa que nadie puede altercar con Dios, nadie puede alterar la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios se debe de respetar como tal y nosotros necesitamos entender y comprender esa palabra. Ser reverentes a la palabra de Dios, ser reverentes en la profecía, ser reverentes en todo lo que el Señor nos demanda de su santa palabra, porque Él es el único que puede tener control de ella. Pero el día y la hora nadie la sabe. El día y la hora nadie la sabe. Ni los ángeles, ni ningún hombre aquí en la tierra sabe ese día y sabe esa hora. Yo tampoco la sé. Lo único que sé es lo que he enseñado, pero porque el Señor mismo nos ha dicho que veamos las señales, que las señales están ahí para que nos enseñen dónde estamos. Y cada una de estas señales que hemos visto, que hemos estudiado, nos han ayudado para entender dónde estamos parados en la profecía final. Y gracias a Dios que Dios mismo escondió la hora y la fecha. Ese día nadie lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque todos seríamos una bola de hipócritas si supiéramos que mañana,
a tales horas va a venir el Señor. Hoy, todas las iglesias en todo el mundo estarían atascadas de gente poniéndose a cuentas con su Creador. Pero Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios no quiere que seamos autónomas. Dios no quiere que seamos robots. Dios quiere que usted y yo ejerzamos nuestro libre albedrío para poder hacer las decisiones correctamente. Él no nos obliga a creer o no creer. Somos nosotros los que decidimos o creemos en su palabra o rechazamos su palabra. Él nos da ese libre albedrío para escoger. Escojamos hoy pues a quién servir. Escojamos hoy pues el bien. Escojamos hoy pues la palabra de Dios, porque claramente Él nos está diciendo de que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles saben cuándo va a ser ese día. Lo único que sí sabemos son todas estas señales que nos ayudan a entender un poquito acerca de la venida de Cristo Jesús. Ni los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Así que Dios en su sola potestad, Él es soberano en todas las cosas y Él es el único que sabe el segundo, el minuto, la hora y el día exacto cuando Él va a regresar. Lo que nos toca a usted y a mí es solamente estudiar su santa palabra, ser advertidos de sus señales, para que el Señor, cuando Él venga, nos halle haciendo lo que nos mandó hacer y que no nos halle como con los brazos cruzados, que no nos halle durmiendo, que no nos halle descansando, pero que el Señor nos encuentre trabajando en su obra, caminando hacia adelante, anunciando el Evangelio, anunciando que Cristo Jesús pronto viene. Por eso es bien importante aprender todas estas cosas. Por eso la pregunta final es: ¿está usted preparado? Ya sabe ahora qué tanto tiempo nos falta. Ya hemos aprendido de la higuera, ya hemos aprendido de la generación, ya hemos visto que Israel nació en el 1948. Si sumamos esos 70 años, llegamos al año 2018. Y se acuerda, en Salmos leímos que los más robustos llegarían hasta los 80 años. ¿Será acaso que Dios nos está dando un periodo de gracia para poder arrepentirnos y entrar al oportuno socorro? Si usted ya le conoce a Él, le invito para que incline su rostro, para que alabe a Dios, para que glorifique a Dios ahí donde usted está, que reconozca sus caminos, que usted haga un estudio a conciencia de su vida y que usted ore a Dios, que le pida fuerzas a Dios para poder continuar hacia adelante. Alabe y glorifique a Dios. Si usted no le conoce todavía, pero quiere aceptarle en este momento, porque usted, me imagino, no se quiere quedar en el periodo de la tribulación, no se quiere quedar en el juicio venidero. Todo lo que tiene que hacer es repetir conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo reconozco hoy que te he faltado, que te he fallado, pero me arrepiento hoy, me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. Yo te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. Señor Jesús, abro mi mente, abro mi corazón y te dejo entrar para que tú seas mi Rey, mi Salvador. Y yo prometo honrarte y servirte con mi vida y con mis hechos. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Si usted hizo esta oración, le recomiendo de que siga viendo esta página, su página
fuentedeaguaviva.org. Y todos los martes, todos los jueves nos vamos a estar viendo por este mismo canal, por esta misma plataforma. Y todos los domingos a las 11 de la mañana vamos a estar abriendo ya oficialmente el templo para que usted se una a nosotros y que podamos todos juntos alabar y glorificar el nombre del Señor aquí en su templo. Así que desde ya le hago la invitación para que se una a nosotros. Si usted está demasiado lejos, gracias por estar con nosotros. Siga por favor en sintonía todos los martes, todos los jueves y todos los domingos a la misma hora. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. De Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor,
maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Y en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Y en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque riese la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Y en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Y en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque riese la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y en tu presencia, y en tu presencia, en tu presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.